Muy buenas, gente cinéfila, bienvenidos a este vídeo de taquilla especial en el que vamos a intentar desmenuzar los porqués de la taquilla del ascenso de Skywalker, la última película de Star Wars que en las pasadas navidades pues hizo una buena cifra, pero por debajo de lo esperado y siendo la peor claramente de la última trilogía y un resultado bastante decepcionante. Hay mucha gente que ya ha hablado directamente de fracaso, creo que es excesivo porque a ver, una película que ha recaudado 1.070 millones nunca puede ser un fracaso, pero evidentemente, teniendo en cuenta la saga que es, el público que tiene, fiel, muy fiel, y también de dónde venimos con las otras dos anteriores entregas, las cifras son bastante decepcionantes. Así que vamos a hacer un repaso por las cifras en general, tanto en los países más importantes como en la mayoría de los países latinos. Intentaremos también ver dónde ha tenido un descenso más brusco respecto a, por ejemplo, Los Últimos Jedi, que sería el mejor ejemplo para intentar razonar o explicar el porqué de este bajón, y después intentaremos, voy a dar mi versión y también intentaremos desmenuzar el por qué la cifra de esta película ha bajado tanto respecto a Los Últimos Jedi, pero sobre todo, evidentemente, respecto a El Despertar de la Fuerza, que fue una taquilla tremenda, con más de 2.000 millones en su momento. Vamos a ver las cifras, por ejemplo, de esta película a nivel mundial. Empezamos, por supuesto, con su cifra hasta ahora, aunque todavía le queda algo de fuelle, poco, pero le queda algo, con 1.072 millones en todo el mundo. Está a puntito de alcanzar a Joker o a Toy Story 4. Están muy poquitos millones de conseguirlo por la inercia que tienen estas dos películas. Joker está ya despidiéndose, Toy Story 4 ya lo hizo. Seguramente acabe superándolas con unos cuantos millones de margen, así que esto la va a convertir en la sexta más taquillera del 2019 y la 31ª mundial de forma histórica. Esto también la ha convertido en la tercera más taquillera del año en Estados Unidos en 2019, 514,2 millones hasta el momento. Hay que recordar también que el presupuesto de esta película ha sido de unos 275 millones, siempre sin contar con el marketing y demás, que suele hacer subir muchísimo ese coste final. Podríamos hablar de 350 a 400 millones tranquilamente, incluso más, en cuanto a su coste final. Y en cuanto a las cifras país por país, en Estados Unidos y Canadá, en mercado doméstico, 514,2 millones. En Brasil, 13,2. En China solamente 20,5 millones. Hay que decir que Los Últimos Jedi recaudaron 42,5, es decir, ha recaudado menos de la mitad. No sabemos si todavía ya estaba afectado este país por el virus, pero supone que no, así que se entiende que ha sido un descenso más natural que otra cosa. En Australia 32,6 millones, hablamos siempre de dólares. En Japón 64,5. Corea del Sur 3,9 millones. En Rusia 11,5. En Italia 14,9 millones. En Alemania 66,6. Los Últimos Jedi recaudaron en este país 83 millones. En Francia 53,5, unos 11 millones menos que Los Últimos Jedi. En Reino Unido, aunque la cifra suena muy espectacular, 75,4 millones, Los Últimos Jedi recaudaron 111,1, es decir, que se ha dejado prácticamente un tercio de lo recaudado por esta película por el camino. Y en cuanto a países de habla hispana, en Argentina 3.088.000 dólares. En Bolivia 705.000. En Chile 3,6 millones. En Colombia 2,4 millones. En México, a pesar del tamaño del país, 16,4 millones, cifras bastante discretas. Y en Uruguay casi 220.000 dólares. Mientras que en España recaudó 21,5 millones, también hablamos de dólares, unos 4 menos que Los Últimos Jedi. Hay que recordar las cifras de las otras películas de esta trilogía. Y es que El Despertar de la Fuerza recaudó 2.068,2 millones en todo el mundo, 936,6 en el mercado doméstico, siendo así hasta ahora la película más taquillera en ese territorio. Los Últimos Jedi, por ejemplo, recaudaron 1.332,5 y 620 fueron en el mercado doméstico, es decir, unos 100 millones más que esta nueva película. Hay que compararlo también con lo ocurrido con Rogue One, ya que recaudó 1.056 millones, es decir, casi 20 millones menos que esta producción, mientras que en Estados Unidos recaudó 532. Es decir, que en Estados Unidos Rogue One hizo más dinero que esta última entrega, que el ascenso de Skywalker, una cifra bastante importante.
Otro caso importante sería comparar esta trilogía de Star Wars con otras trilogías conocidas y ver el efecto que ha tenido, por ejemplo, contrario al del Señor de los Anillos, cuya película primera recaudó menos que la segunda y que la tercera, es decir, fue de menos a más. La Comunidad del Anillo, 887 millones, Las Dos Torres, 951 y El Retorno del Rey, el final de la trilogía, superó los 1.140 millones, es decir, que recaudó casi 300 más que la Comunidad del Anillo, en solo 2 años de diferencia. El Hobbit, por ejemplo, tuvo el caso contrario, el efecto contrario, es decir, recaudó menos con cada entrega. Un viaje inesperado, 1.017 millones, La Desolación de Smaug, un año después, 958, y otro año después, La Batalla de los Cinco Ejércitos, 2 millones menos. Y otro ejemplo, aunque este es muy diferente, que también es muy elocuente, Las 50 sombras de Grey. La primera entrega fue un bombazo de taquilla, 569, pero ya la segunda descendió muchísimo, 381, y la tercera bajó otros 10 millones más, así que fue un efecto claramente de desinflado. Es evidente que esta última trilogía pues no casa mucho, pero la Comunidad del Anillo, El Señor de los Anillos y la trilogía del Hobbit sería un buen ejemplo, ¿no? De que una trilogía como El Señor de los Anillos tenía mucho interés y la gente que veía la película o iba viéndola a lo largo del año quería ver la siguiente entrega y por supuesto el desenlace, mientras que con el Hobbit el efecto Plof fue considerable y de la segunda a la primera entrega hubo un descenso, y también con la tercera, que tendría que haber sido al revés. La gente hubiera tenido más ganas de verla, la tercera, en cines y ver cómo era el desenlace, y la decepción, sobre todo de la segunda entrega del Hobbit, hizo que la tercera pues todavía recaudara menos. Esto es lo que ha podido pasar con El Despertar de la Fuerza, El Ascenso de Skywalker o Los Últimos Jedi. Es decir, que Los Últimos Jedi ya descendió muchísimo de taquilla respecto al Despertar de la Fuerza. Es cierto que también la primera entrega gustó mucho en general, veníamos de muchos años sin Star Wars, esa puede ser la gran explicación. Muchos años sin Star Wars, El Despertar de la Fuerza fue un absoluto bombazo tremendo, de hecho es una de las pocas películas que ha recaudado más de 2.000 millones en todo el mundo. Hay que decir también que Los Últimos Jedi se estrenó poco después y encima tuvo muy mala prensa, gustó poco a mucha gente, muchos fans despotricaron de ella, lo siguen haciendo, y eso hizo que el efecto llamada a los cines fuera bastante inferior. Hablamos de casi 700 millones, es una cantidad tremenda de dinero que es un descenso muy grande, muy bestia, aunque es cierto que El Despertar de la Fuerza hizo una cifra tremenda, ¿no? Pero aún así 1.330 millones es una cifra muy buena. Pero es que el descenso que ha habido con esta entrega ha sido también muy bestia, ha habido 250, 260 millones menos que el título de Los Últimos Jedi. Es otro descenso muy considerable y muy brusco, y aquí se puede hablar también de que el efecto de otra entrega de Star Wars poco tiempo después de Los Últimos Jedi, solamente 2 años, y también las críticas, vamos a decir, dispares que ha habido con la película, ha habido mucha gente que también la ha puesto muy mal, ha hecho que mucha gente no haya tenido ganas de ir a ver la película al cine. Algo que es el efecto contrario, como hemos dicho, ha sido el efecto del Hobbit, muy bien, pero también creo que ha sido un poco la mala prensa de la película en general y el hartazgo, yo creo, del público. Yo creo que la gran explicación del descenso de taquilla de esta trilogía, que ha ido cada vez desinflándose más, se debe al cansancio del público en general con esta saga. Es cierto que sigue habiendo muchísimos millones de fans en todo el mundo, especialmente en el mundo anglosajón. Reino Unido, Estados Unidos, Canadá y Australia son las que salvan las cifras mundiales. Por ejemplo, las cifras en China son bastante flojas. En Asia, la verdad es que, salvo Japón, no acaba de arrancar, no acaba de tener tirón. Y eso hace que evidentemente pues las cifras mundiales no se sostengan si el descenso de taquilla es muy brusco. Hay que decir que, por ejemplo, el caso del ascenso de Skywalker respecto al Despertar de la Fuerza ha sido bestial. Es decir, en Estados Unidos ha pasado de tener más de 900 millones, 936 el Despertar de la Fuerza, bajó a 620 Los Últimos Jedi, pero es que esta última se ha quedado en 514. Estamos hablando de casi la mitad que el Despertar de la Fuerza. El descenso en Estados Unidos ha sido muy bestia, ha sido la clave seguramente de que esta película no ha funcionado tan bien como debería, ya que las expectativas de taquilla de esta película antes de que se estrenara asomaban a mínimo 1.400, 1.500, incluso 1.600 millones, cifras, por ejemplo, que ha recaudado este año El Rey León, el live action del Rey León. Es decir, que ha sido un descenso de taquilla muy importante, se esperaba bastante más dinero y yo creo que el hartazgo del público ha sido clave. Y sorprendentemente, Disney, lejos de aprender la lección, lejos de decir vamos a dejar descansar a la saga galáctica un tiempo, al menos en los cines, pues parece que va a seguir adelante y en los próximos años, cada 2 años, vamos a tener otra entrega de Star Wars. Yo creo que es un error, yo creo que se ha demostrado que
que uno, el coste de estas películas es enorme, es bestial, es entre unas cosas y otras el despertar de la fuerza, que curiosamente ha costado menos que los últimos Jedi, pero muchísimo dinero, entre unas cosas y otras se aproxima a los 400, incluso 450 millones. Es un coste tan tremendo que hacen falta 1.100, 1.200 millones para que la cosa tenga ese aire de gran éxito, y si encima recauda menos que otras entregas anteriores, la sensación de fracaso es muy importante. Yo creo que es una apuesta muy arriesgada. Creo que Disney tendría que haber retrasado la siguiente trilogía o la siguiente saga, como queremos llamarlo, darle un tiempo de respiro y seguramente arrasarían. Pues yo qué sé, dentro de 5 o 6 años volverían a tener otro tirón bestia muy fuerte, como el caso del despertar de la fuerza, y a lo mejor volverían a conquistar la taquilla de una forma contundente. Yo creo que el volver a caer en el pecado de seguir metiendo más Star Wars, es un riesgo importante, teniendo en cuenta además que en la plataforma de Disney Plus va a haber series, va a haber películas propias, y que, por ejemplo, la aventura de Rogue One funciona bastante bien para lo que es, para siendo un spin-off, pero lo que fue la película de Han Solo en solitario fue un fracaso de guía muy considerable. Es cierto que era un caso muy especial, era un spin-off de un personaje muy carismático, con un actor muy carismático como Harrison Ford, que ahora cambiaba a otro actor desconocido, y que, a pesar de que la película tuvo buenas críticas y ha gustado mucho con el paso del tiempo, yo diría que se ha puesto como película de culto. Las cifras fueron muy malas, y incluso yo diría que se puede considerar un gran fracaso de taquilla, porque también su coste fue muy alto. Así que yo creo que Disney debería aprender a, exprimir la gallina del huevo de oro, pero con cierta mesura. Así que, por supuesto, como siempre en estos casos, encantado de saber vuestra opinión, a vuestro juicio, qué ha pasado con esta película y con esta saga para que haya ido de más a menos claramente, se ha desinflado tanto, y para que las cifras hayan sido las que son, que evidentemente 1.072 millones es mucho dinero, pero siendo lo que es, siendo la saga que es y viniendo de donde venimos, es bastante menos dinero de lo esperado, y sin ser fracaso es una gran decepción de cifras. Me encantará saber vuestra opinión, leerla como siempre. Seguro que tenéis opiniones para todos los gustos. Y como siempre, un me gusta, comentario como digo, seguidme en redes sociales para estar al tanto de lo que subo y cuándo lo subo. Y por supuesto, parafraseando a Robocop, no os metáis en líos.